Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. Le dijeron: «Tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones». A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: «Danos un rey para que nos gobierne», y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey. Samuel explicó: «Este es el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de su carroza. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y segar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas, para dárselo a sus eunucos y servidores. Se llevará a vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no os responderá». El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: «No importa, queremos que haya un rey sobre nosotros. Así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente y conducirá nuestras guerras». Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha su voz y nómbrales un rey». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré Eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados».
Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Samuel, cuya niñez hemos escuchado en los días anteriores, ya adulto se convierte en un gran profeta del Señor. Desde niño había aprendido a tener una relación personal con el Señor. Elí le había enseñado a decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel había escuchado y había aprendido y era capaz de transmitir las palabras del Señor a los demás. Pues bien, a Samuel, porque le ven ya anciano, vienen a sugerirle que les nombre al pueblo de Israel un rey. Estamos en una época del pueblo de Israel que todavía prácticamente eran unas pocas tribus o un número pequeño de personas. Su régimen era tribal y hasta ese momento este pueblo se había movido llevado por la voz autorizada de sus jefes de las tribus. Abraham, por supuesto, el que inicia el pueblo de Israel. Después seguirían siendo, pues, sobre todo el gran personaje Moisés. Todos ellos iban hablando al pueblo de Israel en nombre de Dios, y la ley que seguían era la ley que Dios les había dado en el Sinaí. Y así, de esta manera, se habían organizado. Pero hemos escuchado que de pronto tienen deseos de ser como las demás naciones, como los demás pueblos, y por eso busca que se les nombre un rey. A Samuel no le gusta, pero no le gusta sencillamente por el rechazo que supone del pueblo de Israel a la voz de su Dios. Y Dios mismo les dice: pero no es a ti a quien ofenden, es a mí a quien rechazan. No quieren que yo les gobierne, no quieren que yo les siga rigiendo. Prefieren que sea otra persona con un cargo elevado, pero una persona, a fin de cuentas, quien les guíe, en lugar de Dios. Esta es la gran ofensa que le van a hacer al Señor, pero Dios, como vemos, no lo rechaza. Nómbrales, escúchales lo que te dicen, nómbrales un rey, y van a ver las consecuencias. De momento tan solo les anuncia pues lo que va a suponer la organización de un Estado, con todos los inconvenientes de que a sus jóvenes los tendrán que enviar a servir en distintos cargos y que van a tener que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Lo normal en la organización de un Estado, normal y además necesario, ciertamente. No habla de las posibles inconveniencias de alguien que puede ser incluso un mal gobernante, con lo cual los problemas se multiplicarían, porque en lugar de buscar el bien del pueblo, buscaría su propio interés. Todo eso puede ocurrir cuando se le da la espalda a Dios. Y esto nos lleva, naturalmente, a que pensemos en nosotros mismos, porque la palabra de Dios sirvió para entonces
y sirve para hoy también. Y hoy, ¿a quién habla el Señor y de quién se queja porque no quiere que sea Él quien le gobierne? Pues de un mundo en el que también ha habido un rechazo de Dios. No queremos que sea Dios quien nos gobierne. No queremos seguir leyes de Dios. Incluso algunos van más lejos y no quieren ni Dios, ni amo, ni no sé cuántas cosas más. Y el ideal que se plantea muchas veces el hombre de nuestro tiempo es la santa voluntad, la propia voluntad. Dicho en plata, hacer cada uno lo que le dé la gana. Esto es lo único que admiten muchos. En un error trágico, porque por desgracia no siempre las voluntades son rectas, no siempre las voluntades buscan el bien, el orden, sino que muchas veces el egoísmo lleva a tomar decisiones y buscar caminos que son destructivos incluso para el propio individuo y por supuesto para los demás. Siendo así las cosas, porque no lo podemos olvidar, hay una realidad que es precisamente el pecado, la desobediencia a Dios. Siendo así las cosas, entonces no va a poder ser el que el mundo sea un hogar feliz mientras no se acepte la paternidad de Dios. Cuando se rechaza a Dios como se lo está rechazando hoy, sus leyes, sus caminos, se está rechazando el bien y se está rechazando la única posibilidad de felicidad que hay. Y esto, por desgracia, está en el ambiente. No se quiere seguir al Señor. Como si fuera un ogro, como si Dios fuera el enemigo de la humanidad. Pero ¿quién es Dios en realidad? Miremos a aquel que es su icono, su imagen visible. Aquel que nos ha enviado es lo que hemos estado celebrando en estos días pasados, en el tiempo de Navidad. Aquel que ha venido a hacerse hombre, que no ha permanecido, diríamos, en su comodidad del cielo, sino que ha venido a hacerse uno de nosotros, a pasar por las dificultades que nosotros pasamos. ¿Y a qué ha venido? ¿Qué hace? Hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos un día, lo que ocurre en un día en esa actividad de Jesús, el que ha venido, como él mismo diría, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. ¿Qué es lo que hace? Anuncia la palabra, es decir, anuncia el mensaje de Dios, pero la anuncia no con órdenes impositivas, respaldadas por un ejército que obliga a cumplir esas órdenes, no. Va a decir siempre: el que tenga oídos para oír, que oiga. Él no ha venido a imponerse ni a coartar nuestra libertad, pero sí ha venido a ofrecernos el bien y la verdad. Y el que quiera oír, que oiga. Ha venido también, como hemos escuchado, a curar, a sanar. Como ejemplo, este paralítico que le traen, con la intención, evidentemente, la buena intención de sus amigos, de que lo cure lo que para ellos era lo peor que había en este hombre, que era su parálisis, el no poder andar, no poder caminar, no poder moverse. Sin embargo, para sorpresa suya y de los demás que están allí presentes, Jesús empieza por sanarle desde la raíz, más a fondo. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Ante los pensamientos de los presentes, Jesús, por supuesto, se da cuenta de lo que están pensando y que estaban pensando bien. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero se equivocan cuando dicen que blasfema, porque es que resulta que ese que estaba allí es Dios.
es Dios. Y para que lo puedan ver, para darles una prueba, Jesús les va a decir que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Evidentemente la respuesta es ninguna de las dos cosas es fácil para ningún ser humano. Decirlas se pueden decir, pero que ocurran, ningún ser humano puede hacerlo. La conclusión es lógica, para que veáis que el Hijo del Hombre viene a sanar del pecado, de la rebelión contra Dios. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y eso sí lo pueden ver. No pueden ver, evidentemente, lo que ha ocurrido en el alma de aquel hombre, limpio de su pecado, pero sí pueden ver la curación del cuerpo. Y por una, la curación del cuerpo, pueden deducir la otra. También ha ocurrido. Por lo tanto, la conclusión es lógica. Este es Dios. Este que ha venido a curarnos, a hacernos bien, este es Dios. Este es el Dios a quien nosotros celebramos también como Rey del universo. Jesucristo, Rey del universo, cuyo reino no es de este mundo, no viene ni se organiza como los reinos de este mundo. Viene para ser Señor y Rey solo de aquellos que lo quieran aceptar libremente como tal. El que quiera. Si alguien quiere seguirme, el que quiera seguirme, así dirá Jesús. El que quiera. Es una invitación la que nos lanza y libremente cada uno de nosotros puede o no seguirle. Ante la actitud del pueblo de Israel, ante la actitud del mundo hoy, nosotros deberíamos reafirmarnos seriamente en nuestro deseo de seguir al Señor. Señor, creemos, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, pero aumenta nuestra fe. Danos fortaleza para seguirte en todo momento y en todas las circunstancias de la vida con fidelidad. Que nos fiemos de ti y de tus mandatos, de tus leyes. Tú eres el único que realmente conoce las consecuencias de todos nuestros actos y por lo tanto el único que puede saber qué es el bien y qué es el mal. Que nos fiemos de ti, que seamos obedientes, que dejemos de oponernos a tu ley, a tu palabra, a la acción de tu vida, de tu gracia en nosotros. Danos fortaleza, ayúdanos, enséñanos, tú, nuestro Rey.